Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, Comunicar 20, la reacción prensa digital y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20 en la mañana. Saludo cordial, amigos oyentes que a esta hora de la mañana escuchan, participan de nuestro informativo. Les acompañamos desde las estaciones del Grupo Cima Producciones, comunicar20.com y ecoradioestereo.com. El informativo lo emitimos de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. Saludamos también a esta hora a William Rojas de la Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa y de los estudios de www.lareaccionprensa.com. Le damos la más cordial bienvenida en alianza con Cima Producciones. Muy bien, y les vamos a comentar cómo amanecimos hoy aquí en Bogotá. El amanecer suele ser frío, a veces cálido. Pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Actualmente hay un cielo cubierto, temperatura de 14 grados centígrados, amaneció a las 5 de la mañana 43 minutos. La previsión para hoy, temperaturas entre 12 y 20 grados centígrados, el cielo estará cubierto de nubes, muy pocas lluvias en la capital de la República, anochecerá a las 6 de la tarde y 3 minutos. Andamos tus pasos. Contamos tus historias. Vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo C20. En el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura se destacan dos prioridades relacionadas con el sistema carcelario en la capital colombiana. La primera consiste en la construcción de infraestructura destinada a mitigar el hacinamiento de establecimientos policiales y en las unidades de reacción inmediata URI. En este sentido se contempla la edificación de la cárcel distrital 2 con una capacidad de 2.000 cupos en el distrito penitenciario y carcelario de La Picota. La segunda prioridad es la creación del Centro Especial de Reclusión CER 2, destinado a albergar unas 250 personas privadas de la libertad. Informativo C20 en la mañana. En una muestra de efectividad de las capacidades de inteligencia e investigación criminal, así como a los planes especiales de policía, se llevaron a cabo 12 diligencias de registro y allanamiento en la última semana, acciones que se concentraron en Kennedy, Fontibón y Chapinero, impactando directamente a 12 ollas dedicadas al tráfico de estupefacientes. El primer caso destacado fue desarrollado por la Seccional de Investigación Criminal SIJIN en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en el barrio Marsella y Las Delicias de Kennedy. Allí habían 390 kilos de marihuana, incluyendo una variedad procesada de color morado conocida como hidropónica, la cual estaba adulterada con tramadol y formaldehído para potenciar su efecto alucinógeno y disminuir el olor. En Ecoradio Estéreo, la reacción prensa digital y Comunicar 20. El informativo C20. Les acompañamos en el informativo con el Instituto Distrital de Turismo, pues a través del observatorio ha dado a conocer resultados de su investigación más reciente, Viajeros 2023, con el propósito de cuantificar y caracterizar a los visitantes que llegaron a la capital, aquí a Bogotá, durante este año. El director de turismo de Bogotá, Andrés Santamaría, indicó que hay datos claves, no solo sobre el comportamiento de los visitantes que llegan a Bogotá, sino para entender cómo el turismo influye en la economía local y en la planificación urbana de la capital colombiana. El informe destaca varios puntos clave. Por ejemplo, la ciudad tuvo un incremento de visitantes de otros países del 22.9%.
llegaron 1.385.979 y viajeros colombianos del 8.6 visitaron Bogotá 10.961.897 en comparación con el mismo periodo del año 2023. Noticias con análisis, noticias de Bogotá. El corredor verde tendría cambios con la administración actual. En la noticia distrital tenemos que el corredor verde de la carrera séptima que fue propuesto por la exalcaldesa Claudia López podría tener una serie de cambios estructurales en el nuevo plan de desarrollo del nuevo alcalde Carlos Fernando Galán. Así es, en lo que contempla el tramo que va desde la calle 99 hasta el sur de la ciudad, recordemos que Carlos Fernando Galán mencionó durante la campaña que no se iba a dejar tal cual como estaba desarrollado o contratado la infraestructura, en el cual se dejaba solamente un carril móvil de costado norte-sur. Esto, recordemos señores, podría ser absolutamente traumático para la ciudad, tomando en cuenta que podría colapsar la carrera séptima y se ha evidenciado en algunos pequeños tramos donde hay que hacer ciertos retornos. Se ha visto, por ejemplo, en inmediaciones como quien va a la ruta para La Calera, lo que sucede en esta zona, 3 o 2 cuadras que pueden tardar usted 1 hora completa en cruzar. Es por ese mismo motivo que Carlos Fernando Galán mencionó la importancia de que es necesario mantener el corredor mixto, es decir, los 2 carriles como debería funcionar cualquier avenida, y de esa manera darle continuidad. Pues en el plan de desarrollo que en este momento está siendo debatido en el Consejo de Bogotá, el artículo 64 señala que en dicha zona se van a realizar franjas y calles amplias para la construcción de este corredor. El debate está entre los expertos en cuanto si realmente hace referencia a un corredor verde que ya está planteado en el plan de ordenamiento territorial, o por el contrario se puede hablar también de calles amplias mixtas de doble línea. Mi comentario al respecto es que la carrera séptima es un punto neurálgico bastante importante para la ciudad, para la movilidad. Somos una ciudad con más de 8 millones de habitantes, lo cual es necesario que hayan vías de acceso, vías de movilidad, y por supuesto que es un error garrafal pretender hacer un corredor en el cual se va a inhabilitar un tramo bastante alto en el cual se pueden movilizar los vehículos de cualquier tipo de orientación vial donde este se origine. La carrera séptima es importante. Igualmente, tampoco estamos hablando de incompatibilidades en cuanto a que exista, por ejemplo, un corredor verde. Claro, puede haber un corredor verde, pero manteniendo un carril mixto. Así que es necesario e imperioso tener la realidad presente. La carrera séptima es un carril amplio. Segundo, somos 8 millones de habitantes. Y tercero, dejar un solo carril afectaría totalmente la movilidad. Hoy lo evidenciamos con lo que sucede a la ruta hacia La Calera cuando esta colapsa. Así que todos estos insumos nos debe dar un resultado. No se puede mantener el proyecto tal como está. Ojalá se le hagan las modificaciones pertinentes. Seguimos, señores. Atención. No te quedes sin ella. Corte de agua en Bogotá. El turno 7 del quinto ciclo de racionamiento de agua corresponde al jueves 23 de mayo y será en las localidades de Fontibón y Kennedy. Además, en puntos de suministro de los vecinos municipios de Funza, Madrid y Mosquera. La empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá informa a la ciudadanía que durante este turno de racionamiento aprovechará para reparar un daño en la línea de distribución ferrocarril ubicada en la calle 22 con carrera 80A bis. Por la complejidad de los trabajos sobre esta tubería, el tiempo de restablecimiento del servicio de agua podría tardar 12 horas adicionales, lo que demorará el regreso del suministro del servicio en 23 barrios de la localidad de Fontibón. Hoy va a ser una suspensión del servicio que durará 36 horas. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20 en la mañana. En medio del debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el canciller Luis Gilberto Murillo habló de los retos en materia de migración.
aseguró en la agenda de la Cancillería que es prioridad lograr la eliminación de la visa para colombianos que viajen por turismo, una petición en la que viene trabajando desde que era embajadora ante Estados Unidos y que se convertirá en una de las tareas de Daniel García Peña, designado por el actual presidente de Colombia para asumir el cargo que deja libre el señor Murillo. En la mañana somos tus oídos, porque siempre hay algo que escuchar. El presidente de Colombia ordenó instalar la embajada de Colombia en Ramala, capital administrativa del Estado palestino, después de que el 2 de mayo rompiera relaciones diplomáticas con Israel. El presidente ha dado la instrucción de que instalemos la embajada de Colombia en Ramala. Ese es el próximo paso que vamos a dar, dijo en declaraciones a medios el canciller Luis Gilberto Murillo. El canciller no especificó si se trata de la apertura de una embajada en Palestina que operaría en paralelo a la de Israel, situada en Tel Aviv y actualmente cerrada tras la ruptura de relaciones. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Los trabajadores del Ministerio de Trabajo votaron a favor de una huelga y los que están de acuerdo con parar es el 77%. Pues resulta que los empleados quieren paralizar las actividades de la entidad a partir de una fecha que aún no se ha definido. La decisión se tomó tras meses de descontento debido a que hay un incumplimiento de acuerdos por parte del ministerio, incluyendo una bonificación anual del 50% del salario mensual. Diana Peña, presidenta del sindicato CEDIAN, explicó que la huelga se debe a la falta de respuesta por parte de la ministra Gloria Ramírez y el viceministro Luis Ernesto Palma a las demandas de los trabajadores. Noticias en análisis. La Universidad de Antioquia demora pago a profesores y trabajadores. En la noticia nacional les cuento que por primera vez, ojo a esto señores, por primera vez la Universidad de Antioquia, por lo menos en sus últimos años que ha funcionado, ha demorado el pago de salarios a los profesores y demás personal que tienen en la planta docente y administrativa. Así es, la crisis que se ha venido evidenciando, pues lo mencionó el profesor David Orrego Fernández, que en su cuenta X señaló que en 15 años como profesor nunca había sufrido en la demora de su pago de la nómina. Al mismo tiempo solicitó de que si existe una crisis financiera es importante que el rector diga y explique a los empleados y a los docentes sobre esta crisis. Al respecto han señalado el vicerrector general, el MER David Rivera, de que en efecto hay una crisis financiera no solamente en la Universidad de Antioquia, sino en general en las universidades del país. En lo referente de la Universidad de Antioquia, para el 2023 obtuvo un presupuesto de 1,5 billones de pesos, este año aumentó a 1,9 billones. Más del 50% proviene de recursos propios que tiene la universidad mediante actividades de consultoría, interventoría, servicios, convenios, matrículas, etc. Y por otro lado, por transferencias estatales, de los cuales un 94% es del orden nacional y el restante del orden regional. Los recursos que han quedado faltando para el momento para esta universidad ha sido cerca de 350.000 millones para continuar su funcionamiento. Claro está que hay que señalar que la universidad ha aumentado el número de estudiantes y por lo tanto su planta docente con nivel doctoral igualmente aumentaba, por lo tanto también aumentarán los salarios. Todo esto ha desembocado, como lo han señalado varios rectores de universidades, que es muy necesario un cambio estructural en la ley de educación superior, sobre todo en cuanto a la financiación. Muchos de los que se quejan es que ya van para 2 años y todavía no se tiene esta nueva ley, que entre otras cosas es parte también de las promesas de campaña del actual presidente. Es necesario y perentorio en el caso del financiamiento de la educación pública que se busquen alternativas de financiamiento, por lo menos que el Estado ha buscado con medio de programas poder dar más garantías estudiantiles a los estudiantes. Esto no debe hacer que tampoco se detengan o se vean sacrificados los ingresos que puedan tener los profesores, los docentes y los demás. Las alternativas de financiación están, por un lado, que la universidad se autofinancie aún más
volver las universidades un poco más productivas. Claro, está manteniendo en cuenta que a veces hay avances o investigación científica que no está sujeta a productividad en el tiempo, pero también sin menoscabar, por supuesto, que se necesita ampliación en el presupuesto para las universidades. Este gobierno nacional que tanto habló de defender la educación pública, al final de cuentas ha sido el que menor inversión tiene en ciencia y tecnología, importante tener presente. Y por otro lado también que no buscaban alternativas para la modificación de la ley de educación superior. Así que, señores, hay que tener muy presente, actuar y trabajar, más acciones, menos palabrería. Seguimos aquí en el informativo. Recuerden que estamos en YouTube Live, Facebook Live, búsquenos. Ahí estamos, activa la campanita y ahí estamos presentes con las noticias todos los días de lunes a viernes. Un juez del departamento de Antioquia impuso condenas ejemplares de más de 50 años de prisión a Sandra Patricia Caro Pérez y Fabián Andrés Carmona Ramírez, madre y padrastro respectivamente del niño Maximiliano de 6 años. ¿Se acuerdan? Claro, este niño fue víctima de un atroz crimen ritual. ¿Qué tal estos sinvergüenzas? En octubre del año 22 al niño lo mataron en Remedios, Antioquia. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la seccional de Antioquia, el 21 de septiembre del año 2022, la madre de la víctima reportó la supuesta desaparición del menor y afirmó que su hijo no había regresado a la casa después de salir a una tienda ubicada en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios. 50 años de cárcel. Bueno, al menos. Bueno, qué sinvergüenzas, ¿no? Oiga, qué vergüenza. Vamos a temas más amables. Última hora de actualidad internacional en el informativo C20. Unos 140 países de los 193 que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas han reconocido al Estado palestino y de ellos 8 pertenecen a la Unión Europea, aunque solo Suecia y Chipre lo hicieron después de ingresar en ella. Suecia fue el último país de la Unión Europea en reconocer el Estado palestino, el 30 de octubre de 2014. 3 años antes, el 30 de enero de 2011, lo había hecho Chipre, miembro de la Unión Europea desde 2004. En el año que siguió a su proclamación, el Estado palestino fue reconocido por 90 países y en 1995 el número superaba ya el centenar. En la mañana algunos prefieren un té, otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, afirmó que la justicia de Colombia no puede soslayar su compromiso de determinar el autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci ocurrido en mayo de 2022 en una isla de nuestro país. Definitivamente Colombia, por más que se desinforme en el tema, no puede soslayar su compromiso de descubrir el universo, actores materiales e intelectuales, declaró Rolón en una conferencia de prensa que ofreció desde el Congreso de Paraguay después de asistir a una reunión reservada con líderes de las bancadas de la Cámara Alta. Un informe de la ONG Frontline Defenders reporta que al menos 300 personas que defendían los derechos humanos fueron asesinadas en 2023 en 28 países. Lo vergonzante de esta cifra es que casi la mitad de los homicidios ocurrieron aquí en Colombia. Oiga, qué pena. El 79% de los asesinatos registrados por la Organización de Derechos Humanos sucedieron en América, ubicándose a nuestro país como el más violento para los activistas con 142 casos en 2023. México, al que nosotros decimos que es un país violento, apenas tuvo 30, Brasil 24 y Honduras 19. Bueno, decimos apenas porque aunque la cifra es alta, nada comparable con lo que sucede en nuestro país. Noticias en análisis. El mundo es noticia con la isla de Taiwán, que ha detectado aviones y barcos chinos. Esto es interpretado como algo desafiante. En noticias internacionales les cuento que Taiwán, sí, la isla que está al lado prácticamente de China, ha detectado 42 aviones y 31 barcos chinos, lo cual detalla unos ciertos ejercicios militares que no deja de ser en cierta forma amenazantes.
28 de estos aviones cruzaron la línea de estrecho de Taiwán, una frontera no oficial que por lo general tanto China como Taiwán habían respetado durante décadas. Sin embargo, pues parece ser que China ha iniciado todo este proceso en cierto modo disuasivo, intimidatorio, entre otras cosas, para mantener o doblegar en este caso la isla de Taiwán. Para contexto de nuestros oyentes, básicamente desde aproximadamente 1949 pues existe una disputa porque pues China y Taiwán son al final chinos ambos. La única diferencia es que es la República Popular China comunista la que actualmente gobierna lo que llamamos China, y Taiwán, que vendría a ser la República Nacional China, si no me equivoco. Tiene también por objetivo más un sistema un poco más democrático, un poco más occidentalizado. Sin embargo, pues claramente siempre ha habido estas diferencias por aquello en su momento cuando se determinó la división de poderes durante el momento en que se estableció la revolución de Mao Zedong y demás. Hubo una división, los nacionalistas se fueron para Taiwán y los demás quedaron en la otra isla, generando profundas divisiones al respecto. Todo esto pues ha transcurrido con décadas a la fecha de hoy y no hay absolutamente avances, por así decirlo, más que un entendimiento recíproco. Taiwán es tremendamente estratégico porque es la isla donde se generan los principales microchips de funcionamiento de celulares, computadores y demás medios tecnológicos. Es por ese mismo motivo que el lugar y propuesta estratégica que tiene Taiwán al respecto en cuanto al funcionamiento tecnológico en el mundo es muy importante. Por eso Estados Unidos apoya tanto y por eso es un poco tensionante cada vez que suceden estos tipos de ejercicios o tipos de acercamientos, porque el mundo tecnológico se ve amenazado de cualquier forma u otra. Por ese motivo estaremos muy atentos a ver de qué sucede con todo esto y hacia dónde vamos. Bueno, señores, con esto quiero contarles que doy por finalizado. No alcanzo a dar la nota económica, pero la próxima semana tendremos un análisis muy interesantes y recuerden, por supuesto, lo relacionado con la entrevista que vamos a hacerle a José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y exministro de Hacienda, que nos explique el panorama que hay para Colombia. Muy agradecido con todos ustedes y vamos para adelante. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Les habla William Rojas, el filósofo, e igualmente un saludo especial para mis amigos y colegas Carlos Julio Calderón, director de www.ecoradioestereo.com, y Luis Moreno, director de www.comunicar20.com. Estamos aquí para servir, para informar y hacer análisis. Un abrazo para todos. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Según las autoridades ucranianas, más de 3.000 detenidos expresaron su voluntad de unirse al ejército a cambio de ser liberados. La medida no es aplicable a las condenas por delitos graves como asesinato, violencia sexual o ataques a la seguridad nacional. Un tribunal de la ciudad de Yemnitsky, en el oeste del país, indicó que aprobó la liberación de dos de ellos, un hombre nacido en 2000 y otro en 1981, ambos condenados por robo, para que se unieran a la Guardia Nacional de Ucrania. Los deportes en el informativo C20 en la mañana. Buenas noticias, sí. Bueno, les comentamos que otras no tanto, pero Colombia sí logra sumar un nuevo deportista a los Juegos Olímpicos. Mauricio Ortega consiguió su clasificación a las justas en el lanzamiento de disco luego de terminar segundo durante la quinta jornada de lanzamientos en Leiria. El deportista nacional marcó 68 metros 6 centímetros en territorio portugués y con ello certificó su presencia en París 2024. Informativo C20 en la mañana. Bueno, ayer hubo fútbol, sí, hubo fútbol. Y resulta que a primera hora se disputó la final de la UEFA Europa League, que tuvo como protagonistas al Atalanta de Bérgamo y al Bayer Leverkusen, en el que milita el colombiano Gustavo Puerta. Partido intenso, sobre todo el primer tiempo fue espectacular. Atalanta atosigó al Bayer, fue muy dinámico. Oiga, qué duelo tan espectacular. Y el Atalanta ganó con sobrados méritos 3-0 y finalizó la racha de invictos del equipo alemán. Oiga, el Bayer Leverkusen
pierde el invicto cuando menos lo podía perder. En la final de una Copa Europea. La final se desarrolló en la ciudad de Dublín, Irlanda, en el Aviva Stadium, lugar en el que el equipo italiano buscaba hacer historia ganando su primer título internacional y en el que el conjunto alemán soñaba con su segundo trofeo de la competencia y mantener la racha de partidos invictos. Partido con gran intensidad, muy bien jugado. Oiga, qué buen partido. En Ecoradio Estéreo, la reacción Prensa Digital y Comunicar 20, el informativo C20. Y pasamos de ese fútbol intenso, bien jugado, al fútbol profesional colombiano. No, definitivamente los equipos del grupo A, qué flojos son los cuatro. Bucaramanga 0, Millonarios 0. Oportunidades sobre todo para los azules. Bucaramanga no hace goles. Millonarios tiene muchos jugadores lesionados. Partido flojísimo, bajo nivel. Y Deportivo Pereira 0, Junior 0. Nada que hacer. Equipos flojos. Lo hemos dicho muchas veces. El equipo que gane el cuadrangular B tiene una gran opción de ser campeón del fútbol colombiano. Hoy entra en juego ese cuadrangular con Tolima Equidad a las 6:15 de la tarde y el ultra favorito Independiente Santa Fe se enfrenta a las 8:30 aquí en el Campín al Once Caldas. Sí, Santa Fe está muy cerca de llegar a la final. Tolima ganando los 3 partidos está en la final y digamos que en este cuadrangular Tolima y Santa Fe son en el papel. Cualquier cosa puede pasar. Es que cualquiera de estos 7, porque Equidad está eliminado, puede ser campeón. Un torneo, un cuadrangular que está muy, muy nivelado, pero por lo bajo. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Bueno, les comentamos que ayer se corrió una nueva etapa del Giro de Italia, final en ascenso, etapa 17. Se esperaba que hubiese buen movimiento. A la parte final pues hubo sí algún nuevo intento de Tadej Pogačar, que terminó segundo en la etapa que ganó Georg Stenhauser, un alemán que corre por el IF con 4 horas 28 minutos 51 segundos. Qué bueno que ganó un alemán joven, 22 años. Pogačar llegó segundo a 1.24, Antonio Tiberi a 1.42, misma diferencia de Geraint Thomas, de Daniel Felipe Martínez, de Einer Rubio y de Román Bardet. En la general, el líder sigue siendo Tadej Pogačar, Daniel Felipe Martínez a 7.42, Geraint Thomas a 8.04, Vinokurov a 9.47, Antonio Tiberi a 10 minutos 29 segundos y Einer Rubio ahora es octavo a 13 minutos y 33 segundos. Buena participación colombiana. Creo que nos ha hecho falta una cosa, ganar una etapa. Sí, señor. La decisión está tomada. David Ospina quiere regresar a Colombia, quiere jugar en el equipo más grande que tiene este país. Bueno, Atlético Nacional, y hará todo lo que esté a su alcance para que así sea. Este arquero de 35 años y que hace parte de los procesos de la selección Colombia quiere volver al fútbol colombiano. Ospina tiene contrato con el Al Nassr de Arabia Saudita. Todo parece indicar que será cuestión de días para que firme con el Atlético Nacional. Sería su retorno al club que lo vio nacer como futbolista tras una extensa carrera fuera de Colombia. Él quiere volver. Lo único es que hombre, ahí tendría que ajustarse al sueldo. Aunque uno se pregunta, uno se puede mirar, Atlético Nacional pertenece al grupo Ardila Lule. Este conglomerado tiene una fortuna de no sé cuántos miles de millones de dólares. A uno le quieren meter el cuento de que Nacional no tiene plata, no tienen dinero. Mentira. Tienen toda la plata del mundo. Ahora que quieren que el equipo sea autosuficiente, eso es otra cosa. Si la idea es que él vuelva, creemos que lo que puede hacer es sus pretensiones económicas disminuirlas. Recordemos, David Ospina juega en un equipo árabe donde hay mucha plata y él es de los jugadores con un sueldo bajo para esta liga. Se gana 3,5 millones de dólares por temporada. Quiere decir que David Ospina se gana algo así como 13.300 millones de pesos al año. ¿Qué quiere decir? Que el antioqueño gana 1.100 millones de pesos mensuales de pesos, ¿no? Haciendo la conversión en Arabia. Si él rebaja sus pretensiones, será arquero de Atlético Nacional y de verdad que nos gustaría volver a ver aquí en el país a uno de los mejores arqueros de Colombia.
Indicadores económicos y análisis de las noticias más importantes en economía y finanzas en el informativo C20. La tasa representativa del mercado en Colombia rige a 3.829 pesos con 59 centavos. El barril de petróleo WTI $77.34, el Brent $81.69. La libra de café se cotiza en los mercados de Estados Unidos a $2.40. Un euro vale 4.148 pesos 98 centavos. Y un Bitcoin $69.347.70. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera Colfecar volvió a alertar por la cantidad de bloqueos de vías que se presentan en el país y las consecuencias económicas para el sector de transporte de carga. Según un informe del gremio revelado entre enero y abril de este año, se han registrado un total de 212 bloqueos en las vías nacionales por parte de comunidades inconformes. Estas intervenciones en los corredores viales en todo el territorio nacional implicaron pérdidas acumuladas de 1.100.000 millones de pesos por concepto de lucro cesante para los transportadores de carga, según dice el informe de Colfecar. Visa, el informativo C20, con la actualidad de Colombia y el mundo, en una presentación de Ecoradio Estéreo, la reacción prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.